Hola, ¿cómo estamos? Qué bueno volvernos a encontrar. Eh, Hoy la tristeza que acumulaste durante mucho tiempo, que se hizo como un quiste, algo molesto en tu andar, algo que no te permitía caminar con fuerza, con seguridad, algo que te hacía recordar, es decir, es como si uno tuviera un dolor en el cuerpo que no te permitiera caminar de manera firme y decidida hacia el lugar al que Dios te ha enviado, y ese dolor te recordara a cada paso una situación vivida en el pasado y todavía no resuelta. Porque una cosa es haber sido, que algo me haya lastimado o haberme lastimado, pero otra cosa es que todavía ese dolor perdure, y una muy distinta es que en el lugar donde hubo una herida ahora hay una cicatriz. La cicatriz representa que hay una victoria, que ya lo que viví en el pasado sí, lo recuerdo, sí, no lo niego, esto es lo que me pasó, esto es lo que viví, pero ahora lo que me está sucediendo en el presente no tiene nada, pero nada que ver con el pasado. Es decir, esto representa entender que hay un monte, un lugar de revelación, un lugar donde Dios nos quiere llevar o quiere que vayamos para entender, para comprender, para que se nos revele que nuestra historia no empezó cuando nosotros creemos que nuestra historia comenzó. Decirlo conmigo, mi historia comenzó, o mi vida comenzó, ni siquiera en el lugar que yo pensaba, ni siquiera. Yo nací el 18 de enero de 1963 en Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Ahí no comenzó mi historia no comenzó cuando mi viejo y mi vieja decidieron tener un hijo. No comenzó allí, sino que comenzó en Cristo. Digan conmigo, mi vida comenzó en Cristo antes de la fundación del mundo, donde Dios me escogió en amor y me predestinó a ser hijo suyo, adoptado, a ser adoptado por Él. Antes de la fundación del mundo, obviamente, no había mundo. Solo estaba Dios. Y en el Hijo, en Cristo, en nuestro Salvador, nosotros fuimos escogidos. Y esto no quiere decir todos fuimos escogidos ahí. Todos fuimos escogidos ahí. Esto no quiere decir que seleccionó a este sí, este no, porque no había nada que seleccionar en Cristo. Fuimos escogidos en Él, o armados en Él, o fabricados en Él, hechos en Él. Y esto es extraordinario, porque esto significa que hay algo que nosotros se nos tiene que revelar, que nuestro origen, el origen que
modifica sustancialmente, determina cuál es mi presente, es que yo fui hecho en Cristo, elegido, escogido en Cristo, y que fui predestinado a ser adoptado, a ser de la familia, a ser hijo adoptado de Dios. Esto es poderosísimo. Esto sana todas mis heridas. Esto abre mis ojos frente a las cosas que viví para que vea que Él estuvo antes, que la solución estuvo antes del problema. Y que esto va a traer a mi presente sanidad en todas mis heridas. Voy a caminar firme hacia el destino, firme hacia el lugar que Dios me dijo, sin ningún tipo de dolor. Recordaré aquello sin ningún tipo de tristeza. Sabré lo que viví. No lo voy a ignorar. Fue parte de mi vida natural, pero no parte de mi vida espiritual. Y cuando yo nazco en el espíritu, entonces ahora todo lo natural es sanado, se transforma en una herida, se transforma en una cicatriz. Por eso dice que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué potente, qué extraordinario. Mi origen está en Cristo y mi destino es Cristo, porque la voluntad del Padre es la de reunir todas las cosas en Él. El origen de tu hijo, el origen de tu familia, de los amigos, de las personas que te rodean, de la gente del laburo, es en Cristo. Tuvieron origen en Cristo, tienen origen en Cristo. Y el destino seguro, determinado por Dios, es que todos vamos a ser reunidos en Cristo. Hay una historia que me impacta mucho, y que es la historia de Abraham, que por más que la quiera razonar o entender en el alma, es como parecería un acto, una locura. Obviamente, podríamos llegar a decir que es un acto irracional, porque es un acto espiritual, guiado por el espíritu, no por la razón. Te lo quiero leer porque Dios le dice algo a Abraham, ahora lo vamos a leer, que me impactó. Dice que vaya a la tierra de Moria, lugar ya, digamos, algo que Abraham evidentemente, por lo que nos dice el texto, conocía, un lugar conocido, un lugar que estaba dentro del mapa de Abraham, pero dentro de ese lugar que estaba dentro del mapa de Abraham había muchos montes. Digan conmigo, muchos montes. Dios le dijo que llevara a su hijo, le ofreciera a su hijo Isaac en holocausto, y que lo hiciera sobre uno de esos montes. Pero no le dijo el monte hasta que no llegó al lugar, a la tierra de Moriah, a la tierra o a un lugar,
al lugar que Dios le había dicho, para que ahí pudiera ver cuál era el monte. Hay dos tipos de alcance de lo que vemos. Hay algo que vemos que tiene que ver con lo natural, con la visión natural. Mi vista llega, bueno, no tengo el dato preciso, pero bueno, quizás en un día despejado, eso que se llama visibilidad, que antes se decía, que no, creo que ahora no se dice más, en el pronóstico y demás, qué sé yo, serán, no sé, 2 kilómetros, 3, no sé, no tengo idea, pero no interesa. Pero hay otra más, no atada a las dimensiones naturales, que es la visión celestial, la visión, lo que Dios me hace ver por aquello que Él me dice. Es decir, digan conmigo, lo que Dios me hace ver por aquello que Él me dice. Este testimonio yo lo conté, pero creo que viene acaso para ilustrar esto. Es que cuando murió mi mamá hubo una situación, ya hace 7 u 8 años, en la que yo no sentí impotencia, culpa y un montón de cosas. Y cuando Dios me habló sobre ese tema y me dijo, yo la fui a buscar, ya se había terminado el tiempo de tu mamá en la tierra, no se la llevó la muerte, no se la llevó la enfermedad, sino que yo mismo la fui a buscar, yo mismo la llevé al reino de Dios, al reino celestial. Yo mismo la abracé, yo mismo la acompañé en sus últimos momentos. Es decir, cuando yo supe eso, lo que Dios me dijo me hizo ver algo que yo no veía, y que porque no lo veía me traía sufrimiento y culpa. Y en ese mismo instante yo fui libre y sentí paz. Es decir, hay algo que Dios me dijo, que Dios me habló, que me liberó de una que cerró, una herida, fíjate vos, como veníamos hablando, una herida que yo tenía en mi corazón. Quiero leer este texto, porque acá está lo que quiero hablar hoy, lo que Dios puso en mi corazón. Aconteció, Génesis 22, versículo 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, es decir, padre de multitudes, y él respondió. Y acá hay algo importante. Dios lo llamó no por su nombre heredado, natural, el que puso la vieja el viejo y la vieja. Dios lo llamó por el nombre que Él le puso. Y Él respondió. Es decir, Él respondió al nombre porque se identificó con ese nombre. Ya Abraham no era el hombre, no era Abraham el padre exaltado, ahora era el padre de multitudes. Él aceptó el nombre que Dios le dio porque ese era su destino, ese era el cumplimiento de la promesa de Dios. Es decir, eso quiere decir que hay veces que Dios seguramente nos llama y que nosotros nos respondemos porque no hemos guardado en nuestro corazón el nombre que Él nos puso. Bendecido, o por ejemplo, imagínense Pedro y Jesús, o Simón y Jesús. Jesús, a partir del momento en que le dice ahora será Pedro, Jesús lo llama de esa manera.
Y si Pedro no responde es porque Pedro todavía no internalizó, no guardó en su corazón el nombre, todavía sigue viviendo del viejo nombre que tenía. Hay algo que tenemos que llevar a la cruz, que es nuestra historia, nuestro viejo nombre, lo que nuestro nombre representa, porque Dios nos ha adoptado como hijos y ahora tenemos otro nombre. Y ese nombre es Padre de multitudes. Dice conmigo, soy Padre de multitudes, de naciones. Soy Padre. Y aunque no hayas tenido un Padre, sos Padre, porque hay un Padre celestial que ha forjado en tu corazón a un hijo, y un hijo para ser padre necesita ser forjado por un padre, y eso lo hizo Dios con vos en todo este tiempo. Te ha tratado, te ha cuidado, te ha bendecido, te ha amado, te ha guiado. José te ha guiado, Cristina te ha guiado, te ha dado cosecha y te ha dado gozo y alegría en él. Dice que él le respondió, le dijo, heme aquí, y fue directamente a lo que quería decirle, no dio vueltas, ¿no? Y le dijo, toma ahora, tu hijo, tu único, Isaac, aquí nada más, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Primer lugar al que tenía que ir, a tierra de Moriah. Segunda cosa que necesitaba Abraham era que Dios le hablara otra vez. Después dice que fue al tercer día que Dios le dijo, y que esa palabra le daba el lugar específico, el monte específico. O sea, pensá esto, había muchos montes. Los montes representan los lugares de encuentro con Dios, la intimidad que tenemos con Dios. Pero hay un monte en el que Dios quiere encontrarse conmigo para darnos su provisión, para darnos una experiencia que nunca vamos a olvidar. Eso representa el portal. Y cuando, o sea, ese monte lo determina Él. Insisto en esto, había muchos montes en la tierra de Moriah, pero un monte fue en el que Dios se le manifestó como provisión, y en el que vivieron una experiencia, padre e hijo, que nunca en su vida se olvidaron. Aprendieron por experiencia que Dios se provee para proveernos, y que Dios no necesita de lo que yo le doy, que Él se puede proveer a sí mismo. Qué poderoso es. Y dice la palabra que entonces, y acá hay otra cosita que quería decirle, fíjense, no es el monte que estaba, no era el monte que estaba más cerca, no era el monte que era más lindo, no era el monte que me había dicho alguien, mirá, cuando vayas a la tierra de Moriah, fíjate porque va a haber algún monte, este monte yo lo visité y este monte fue... No, es el monte que Él me dirá. Todas las mañanas en el portal es el monte que Él te dirá, el lugar de revelación, el lugar de experiencia con Cristo. Viene por la palabra, y por la palabra que Él le dio, Él pudo ver el monte. No nos dice qué palabra le dio, pero nos dice qué es lo que le pasó a Abraham.
no nos dice, o sea, Abraham hizo todo lo que tenía que hacer, cortó la leña y dice que se levantó. Y me llamó la atención esto. Hoy hay un monte en el que Dios nos dará provisión para hoy. Es el pan nuestro de cada día. Hoy hay un monte, un portal, un lugar en el que exclusivamente estamos con Él, en el que Dios nos dará provisión. Y esa experiencia que viviremos con Él cerrará una herida, o cerrará todas las heridas, o cerrará muchas heridas. Porque vos no tenés origen en un deseo de una mamá o de un papá, no tenés origen en una circunstancia, en no haberse cuidado, etcétera, etcétera. Vos tenés origen en Cristo. Yo tengo origen en Cristo. Fui elegido en Él, y en Él fui predestinado, fui amado, deseado y predestinado a ser adoptado hijo suyo, hijo de Dios, hijo del Padre, de la familia de Cristo. Y Él como hermano mayor. Y fíjate, me llama la atención, voy a leer esto. Dice que Abraham se levantó muy de mañana. Digan conmigo, muy de mañana. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y por supuesto a Isaac, su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Me llamó la atención que en el versículo está 2 veces se levantó. La primera del lugar donde él dormía, y lo hizo muy temprano. Y la segunda del lugar donde él halló descanso. Y ese lugar se llama oración. Abraham escuchó, no sé en qué momento habrá sido, pero por como relata todo, debe haber sido a la tarde, en el que Dios le pide que tome a su hijo y vaya a tierra de Moriah y le ofrezcan holocausto sobre los montes que él le iba a decir. Evidentemente después dice y se levantó muy de mañana porque ya venía la noche, o fue en la madrugada que recibió esto, también podría ser. Y dice que se levantó muy de mañana. Eso representa levantarse físicamente, ¿no? El dejar de dormir, no sé, el poner el despertador. Esto es natural, pero hay algo que es espiritual, porque ahora dice que él preparó todo, tomó a su hijo, cortó la leña, halló descanso. Esto es algo que Dios pone en mi corazón. Se sentó antes de levantarse para ir. Y el descanso fue la oración. ¿Sabés por qué no hallás descanso respecto de lo que le pasa a tu hijo, de lo que te pasa a vos, de lo que le pasa a tu esposo? Porque no has buscado en oración la palabra que Dios tiene, la voluntad de Dios respecto de la persona o del tema que te está preocupando. Señor, o sea, ya no me preocupo, sino Señor, decime qué oro respecto de Isaac, por ejemplo. Podría haber sido tranquilamente. Decime cuál es tu voluntad respecto de Isaac. Entonces, cuando Abraham encontró descanso, Abraham pudo, sin ninguna duda, levantarse para ir al lugar que Dios le había pedido que él vaya. Ese lugar era conocido, pero el lugar específico, el monte donde él iba a encontrar
la provisión iba a venir por la palabra que Dios le iba a dar a Abraham. Es decir, hay un momento en el que yo tengo que sentarme antes de salir, antes de empezar mi día, antes de caminar, antes de tomarme el bondi, antes de desayunar, antes de empezar la actividad del día. Abraham preparó todo para lo que él, fíjate, él tomó todo lo que necesitaba para lo que iba a hacer en el día. Ya lo tenía claro, pero después se levantó. ¿Y qué quiere decir? Que se sentó, que buscó descanso, que encontró descanso en la palabra que recibió de parte del Padre, que encontró descanso en la voluntad de Dios. Y sabía que en ese día esa voluntad se iba a cumplir, sin ninguna duda, porque Dios primero tiene un deseo, después es un pensamiento, después es una palabra que sale de su boca, que llega a mi corazón, y que cuando yo la recibo en mi corazón, no en mi mente, no en mi análisis, sino no en mi emoción, sino en mi corazón, en mi espíritu, esa palabra hace lo que Dios la envió a hacer en mi corazón, para que yo haya descanso y comience el día con el descanso celestial, sabiendo que Dios ya acabó la obra y que está todo hecho, que está todo consumado en el nombre de Jesús. Si lees Génesis 22, versículo 3, te vas a dar cuenta que hay dos. Se levantó naturalmente de dormir, del dormir de la noche, del descanso físico, y se levantó con descanso luego de cortar la leña. Eso representa la cruz, el holocausto, para ir al lugar que Dios le dijo. Y fíjate que no hay ningún detalle en el texto bíblico del camino que recorrió hasta Moriah, pero dice que al tercer día, y acá no habla de algo geográfico, habla de algo, o sea, no habla de distancia, habla de días, habla de tiempo. Al tiempo de la resurrección, al tercer día, no antes, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Es decir, por una palabra de resurrección, porque fue al tercer día, que Abraham recibió de parte de Dios, por una palabra de resurrección que Abraham recibió de parte de Dios al tercer día, una palabra de vida, una palabra de gozo, una palabra de paz, una palabra con una vida potente, una palabra que formaba o formateaba el espíritu para que haya más Cristo, una palabra que extendía la tienda. No nos dice que, pero por lo que dice Pablo, creo que en Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, y lo que dice después el texto, Abraham habrá recibido de parte de Dios la palabra, por eso vio el monte donde estaba la provisión. Tu hijo va a resucitar. O sea, aunque llegues a ofrecerlo, él va a resucitar, o sea, vas a volver con él. No sé para quién es esta palabra, vas a volver con él. Estás en el hospital, no sabes qué va a pasar, vas a volver con él. Hay palabra en el día de resurrección, al tercer día para vos. Vas a volver con él, vas a volver a casa con él. Hoy vas a adorar y vas a volver a casa con él en el nombre de Jesús. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Fíjate que entonces al tercer día, al día de la resurrección,
Él alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Y cuando vio el lugar de lejos, vio la provisión. No sé qué es lo que Dios le mostró, pero cuando vio a Dios en ese lugar, ¿cuál fue la señal? Que vio a Dios en ese lugar. No sé si había una... La misma señal que Moisés, que vio a Dios en ese monte. Es lo que vio Abraham. Lo vio a Dios ahí. Y cuando vio a Dios ahí, dijo, ese es el monte. Ahí está su presencia. Ahí está su provisión. Ahí está su amor. Ahí está su gozo y su paz. Ahí está su descanso. Y él avanzó hacia ese lugar con total paz. Y es cuando le dijo a sus siervos, y en esto me quiero detener para ir cerrando la charla, entonces Abraham, o sea, te lo voy a parafrasear, supo qué decirle a sus siervos. Imagínate esto, Abraham, con sus siervos que los estaban acompañando, a Isaac, a su hijo, Abraham sabiendo lo que Dios le había dicho, quiero que ofrezcas en holocausto a mi hijo. Supo qué decir, supo qué iba a pasar. Y entonces dice que cuando vio ese lugar y vio la provisión, supo qué decir a las personas que los acompañaban. Cuando veas el lugar donde Dios está, el portal donde Dios está, cuando veas allí a Dios, verás su provisión, y cuando lo veas a Él vas a saber qué decirle a los demás. No era callarse, era hablar de lo que había visto. Cuando vio a Dios y vio la provisión en ese lugar, Él le dijo a los siervos, adoraremos y volveremos. No le explicó, no le dijo, mirá, porque Dios me dijo que yo venga a esta tierra y entonces Él me iba a decir y yo lo voy a sacrificar en holocausto. No. Fíjate cómo al ver la provisión, al ver el monte, al ver el lugar que Dios le había indicado, donde estaba su presencia, donde estaba su provisión, donde estaba su protección, donde había disfrute, donde iba a terminar en disfrute de parte del Señor, donde estaba todo. Fíjense cómo cuando él vio eso, supo qué decirle a los demás y tradujo en 2 palabras lo que Dios le había dicho en más palabras, en la madrugada, en la noche, en la tarde. Supongo que habrá sido en la noche o en la madrugada. Supo traducirlo, supo vio el contenido espiritual. Vamos a adorar con Isaac y volveremos a este lugar para regresar a casa. Vamos a adorar para regresar. Wow. Qué poderoso, ¿no? Saber qué orar. Saber hablar, o sea, hablar su voluntad. No es que Abraham se tiró a la pileta y dijo, bueno, vamos a ver qué digo, sino que Abraham supo por ser obediente e ir al lugar que Dios le había dado, porque encontró descanso para llegar a ese lugar. Fíjate que no habla detalle, no dice si pasó algo malo, si fue difícil, si fue fácil, si alguien se opuso, no dice nada. No hay detalle del camino a la tierra de Moriah. Lo que sí hay detalle es de la palabra que Dios le dio para que Abraham viera ese monte, porque hay una palabra que va a abrir tus ojos. La voluntad de Dios va a abrir tus ojos para que veas provisión en tu economía, para que veas protección en tu familia, para que veas placer, para que veas el crecimiento, para que veas la vida que Dios tiene preparada, alistada,
lista, consumada para vos y para mí. Donde estás vos, está tu familia. Podría decirse que sí. En lo natural, mi corazón, o sea, yo estoy en el trabajo, pero en mi corazón, mi hijo Joaquín, mis nietos, Celestina, Lautaro, mi esposa, Patri, bueno, toda la familia, todos los que amo están en mi corazón, están donde yo estoy. Yo estoy en el trabajo, pero ellos están donde yo estoy. Ellos lo desconocen, no ven lo que pasa en ese lugar, pero llegará, si yo los invito al trabajo, ellos verán lo que pasa en ese lugar. Así es cuando nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Ellos lo ignoran, pero si yo los invito a que reciban a Cristo en su corazón, ellos verán lo que yo veo, porque ellos estarán sentados en los lugares celestiales, en Cristo como lo estoy yo. Por eso dice, tú y tu casa serán salvos en el nombre de Jesús. Bueno, te esperamos este próximo sábado en Presencia en La Plata, a las 16:30 en la primera charla, a las 18 con los equipos presenciales. Tenés que estar en un equipo, tenés que fortalecer tu espíritu, fortalecer tu hombre interior para que Cristo lo habite, para que más Cristo lo habite. Es glorioso lo que pasa en los equipos, tenés que hacer la experiencia, hay testimonios, hay bendiciones, Dios se mueve en los equipos, hace cosas extraordinarias. Y luego a las 7 de la tarde, la segunda charla del día sábado. Te esperamos este sábado en la calle 68, número 6, 74 entre 8 y 9 en La Plata.